Que diuen per així que esta nit. Uy, collons, eso. Bien, pues vamos a continuar con la segunda de las mesas redondas que hemos avanzado antes de la pausa. Una mesa redonda que lleva por título La carrera espacial, de la que, por cierto, hablaron ayer también en La Revuelta, que entrevistaron a Pedro Duque. Hoy no está Pedro Duque aquí. Hoy nos acompaña, en primer lugar, Patricia Balbastre. Patricia es investigadora de nuestro instituto, del Instituto AI2, desde hace más de 25 años y profesora titular de nuestra universidad, de la Politécnica de Valencia. Ha participado en más de medio centenar de proyectos de investigación relacionados con aplicaciones de Industria 4.0, vehículo autónomo y, sobre todo, con la implementación y planificación de sistemas de tiempo real para sector altamente crítico, fundamentalmente el sector espacial. Patricia, bienvenida y adelante. El segundo de los ponentes, de los componentes de esta mesa redonda, es Manuel Muñoz. Manuel es CEO de la empresa Fentis, que es una spin-off de nuestra universidad, nacida en los laboratorios del Instituto AI2, hace 15 años. Fentis es líder en soluciones de software para aplicaciones críticas y no críticas en el sector aeroespacial. Actualmente, su hipervisor Stratum ya lo incorporan 1000 satélites y vehículos espaciales. Manuel Muñoz es experto en desarrollo y validación de software empotrado de tiempo real y su trayectoria va desde los propios laboratorios del Instituto AI2 hasta dirigir actualmente esta spin-off, Fentis, que participa en misiones espaciales de la ESA y del CNES. Manuel, avant, mil gràcies i benvingut. Y completa la mesa redonda otro amigo más del área de comunicación, con quien hemos hablado muchísimas veces. Estoy hablando de Guillermo Jarque. Guillermo es fundador y project manager del equipo Plutón UPV, equipo que se integra dentro del programa Generación Espontánea de nuestra universidad. ¿En qué trabaja Plutón UPV? En el ensamblaje, validación, prueba y operación del primer satélite valenciano, Estigia. Actualmente, Guillermo cursa el máster universitario en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Valencia. Guillermo, bienvenido y adelante. Mi localidad, no voy a cantar, ya os lo aseguro. Vamos a hablar de la carrera espacial. A los tres, de nuevo, mil gracias por compartir esta mesa redonda dentro del aniversario de nuestro instituto. Y como decía, la mesa redonda lleva por título La carrera espacial. Y lo hablábamos también fuera de este foro, en otros escenarios, en otros ambientes. Y os la planteo la cuestión. ¿Estamos hablando de una carrera, de una maratón, o esto no es una competición? Manuel, y empezamos contigo. Sí, muy bien. Muchas gracias, Luis, por habernos invitado a Fentis, en este caso a mí. En cuanto a la pregunta, pues sí, yo creo que el término es muy acertado, el de carrera, ¿no? Tenemos un montón de sinergias entre lo que sería una carrera deportiva, y lo que tenemos ahora, que es cómo estamos en esa expansión hacia el espacio, que el espacio ya está aquí, o sea, no es algo que está fuera, queda mucho espacio por abarcar, ¿no? Pero ya estamos llegando y estamos, por lo menos el espacio cercano, utilizándolo cada día más, ¿no? Entonces podemos buscar sinergias desde cómo inicialmente en el pasado eran solo grandes potencias, como podía ser, el término se acuñó, ¿no?, por esa competición entre Rusia y Estados Unidos, simplemente por la hegemonía o por ser los primeros en tener un hito espacial, pero desde entonces el espacio ha evolucionado mucho, se sumaron grandes actores, grandes compañías que tenían mucho potencial y podían competir, se han sumado y ahora se ha democratizado el acceso al espacio y hay compañías de todos los tamaños participando en proyectos muy grandes, muy ambiciosos, otros proyectos no tan grandes, pero que no dejan de ser también ambiciosos y con acceso a ese espacio cercano que no deja de aportar, pues, valor a la Tierra. O sea que para mí muy apropiado el uso de carreras. Ya no es una carrera de, digamos, de élite, ¿no?
Es una carrera en la que... Sí, con la analogía que decía, igual que podíamos hablar en el deporte hace unos años parecía que los que corrían eran atletas o gente que le gustaba específicamente el atletismo, y se ha democratizado esas carreras, ¿no? Y ahora cualquiera no, pero hay mucha gente que hace maratones, que hace carreras de media distancia, pues aquí igual. Hay mucho negocio privado que se ha sumado al sector espacial porque hay mucho negocio y es algo que está por venir. Ahora hablaremos de lo que está por venir también. En esta carrera, Guillermo, ¿dónde está Plutón UPV? Estamos empezando. Realmente a nivel universitario se puede empezar por la parte de formación, por supuesto, dentro de la cadena de valor, que es la primera parte de donde empieza una carrera, desde las carreras universitarias, valga la redundancia, hasta equipos universitarios dedicados al espacio, y a partir de aquí es donde esta formación de profesionales pasa directamente a formar parte de la industria. El proyecto de Plutón está en el punto más básico de la carrera, es decir, hacer un pequeño satélite tiene unas capacidades bastante menores que en comparación a un satélite tradicional, pero sí que es cierto que en el ámbito actual, dentro del New Space, dentro de la reducción de costes, dentro de la democratización del espacio actual, en la que instituciones como la nuestra pueden lanzar un satélite, sí que somos un actor relevante de cara a contribuir a democratizar el acceso al espacio desde nuestra universidad. Y en esta carrera, Patricia, ¿dónde situamos la investigación que se lleva a cabo desde vuestro instituto, desde vuestro laboratorio? Bueno, pues en nuestro caso, Stratum nació en el AI2, en el Grupo de Informática Industrial y Sistemas de Tiempo Real, y en este caso pues, fue una prueba de lo que es la investigación aplicada, una investigación básica que se convierte en un prototipo y que pasa luego a industrializarse en una empresa. Entonces, en este caso ha sido clave porque la historia de Stratum no nace en el espacio, sino que nace en proyectos europeos y nacionales como pues, un sistema operativo de tiempo real, en un proyecto europeo que se llamaba Frescore, que era hacer un sistema operativo en el cual las aplicaciones, a base de contratos, pidieran recursos a la CPU. Entonces, eso, en un momento dado, el estar en ese proyecto europeo hace que CENES, que es quien ha confiado en Stratum y luego en Fentis desde el inicio, pues se interese por nuestro... Pues en ese momento no era ni un hipervisor, no era lo que es ahora, era más un sistema operativo, y que estaba además para procesadores comerciales. En ese momento se interesa y nos dice, bueno, estamos buscando hacer algo similar a lo que habéis hecho vosotros, y en ese momento nos cogen de la mano y digamos que nos enseñan a hacer software para espacio, porque antes del New Space, lo que decía Manu, las aplicaciones espaciales era algo reservado solo a grandes empresas multinacionales, grandes actores a los que contrataba la ESA para hacerlo. En el momento en el que explota el New Space, que es un poco cuando ya empieza Fentis a rodar, es cuando se ve el potencial de lo que comentábamos antes los tres antes, de mirar hacia adentro. Es decir, los satélites estaban hechos para exploración espacial, irse hacia afuera, y hay un momento en el que giran y dan la vuelta para proveer servicios. Una anécdota muy corta. Hace muchos años, en unas jornadas de tiempo real, unas jornadas de investigación que hacemos todos los grupos españoles que nos dedicamos a esto, en Bilbao, me acuerdo, vino una persona de una empresa a contarnos que habían montado una empresa española porque había un investigador, que era un físico en Estados Unidos, español, que había desarrollado una lente para observación astronómica. Entonces era una lente súper potente que era capaz, pues eso, para detectar planetas y estrellas muy lejanas. Pero en un momento dado, una persona cercana, con visión comercial, le dice, y en lugar de mirar hacia afuera, que eso no da dinero, ¿por qué no miras hacia adentro? Y actualmente es una empresa bastante potente a la que contratan los gobiernos para detectar, por ejemplo, en uno de los casos que nos pusieron, otros muchos que no nos podía contar, era el ver los robos de material en gasoductos, por ejemplo, los que pasan por África, que son zonas tan remotas que no pueden ir allí ni a vigilar,
pero estas cámaras que eran como las películas, que eran capaces de ver a nivel de metros desde la Tierra, con una constelación de satélites se ponían a vigilar ese tipo de cosas y otras muchas más que seguramente no nos contarán. Entonces, bueno, a nosotros nos pilló un poco al inicio de la empresa, pero sí, esto es lo que ha permitido que muchas investigaciones en el ámbito de la academia pues puedan traspasar esa frontera de forma mucho más habitual, porque ahora hay mucho más negocio, hay muchas más aplicaciones y muchas más oportunidades. Luego también no quería olvidarme comentar que el hecho de que la universidad pusiera en marcha el grado de Ingeniería Aeroespacial, eso también, digamos que es como una semilla, un germen ahí que hace pues, que alumnos como Guillermo se embarquen en locuras como hacer un satélite. ¿Cómo hacer un satélite? Y eso no se daría si no fuera pues, porque se apuesta por ese sector. Y con desafíos como el vuestro, Guillermo, y a tenor también de lo que habéis comentado, yo os preguntaba dónde se sitúa en esta carrera cada uno de vosotros, con un desafío como el que tenéis de poner en órbita el primer satélite valenciano, vamos a ligar qué lugar ocupa actualmente la Comunidad Valenciana, creéis, en esta carrera espacial. Yo creo que dentro de España la Comunidad Valenciana sigue estando un poco a remolque de Madrid y Barcelona en lo aeroespacial. Por ejemplo, a nivel universitario, otras universidades a nivel nacional, como la Universidad Politécnica de Madrid o de Cataluña, ya cuentan con experiencia lanzando CubeSats. Y no ni uno ni dos, unos cuantos. Y nosotros pues estamos aún arrancando. Por la parte que toca a las empresas, creo que estamos en una fase aún relativamente incipiente. Hay ahora mismo, por ejemplo, una asociación llamada Spy Aero, que es un clúster de empresas del sector aeroespacial de la Comunidad Valenciana, dentro del cual Fentis es socio fundador y Plutón es socio colaborador. Dentro de la cual se ve un crecimiento, estamos hablando de que cada mes se incorpora prácticamente una empresa nueva. Es un ritmo de crecimiento muy elevado que habrá que ver cómo se puede mantener en el tiempo. Por la parte nuestra tenemos que intentar seguir trabajando en no quizá llegar a ese nivel de consolidación, pero sí tener en la Comunidad Valenciana un lugar de referencia, al menos a nivel nacional. Una cosa que hemos comentado es que alguna vez es que si, por ejemplo, nuestro satélite pudiéramos lanzarlo a través de PLD Space, se supondría tener un cohete valenciano lanzando un satélite valenciano. Por lo tanto, hay muy pocas regiones en el mundo con ese binomio que puedan decir eso. Por lo tanto, sería algo ideal. Pero bien, igualmente la Comunidad Valenciana está en un punto que a nivel satelital sí que está a varios pasos por detrás de Madrid y de Barcelona, pero sí que tenemos una capacidad muy grande de poder desarrollarnos dentro del sector espacial. ¿Y esos pasos, Patricia, Manu, pensáis que se van acortando, que nos vamos acercando a Madrid y Barcelona? Y después ampliaremos el macro, digamos, y hablaremos de España respecto a nivel internacional. Pero nos vamos acercando a los referentes nacionales, Manu. Sí, yo creo que no solo quizá nos tengamos que fijar en lo que es infraestructura propia o infraestructura dedicada en el espacio, sino en cómo aprovechamos el espacio, porque al final el espacio no deja de ser algo que creas no solo por poner hitos de tener el primer satélite valenciano lanzado por un cohete valenciano, que a nivel eslogan y hito está muy bien, pero se crea para generar un valor añadido a la humanidad, a la Tierra, al final. Entonces, en eso España, la Comunidad Valenciana dentro de España sí que estás sabiendo liderar, no tanto en la generación de infraestructura, que posiblemente vayamos un poco a rebufo global, a rebufo europeo y al rebufo general, pero sí en el saber aprovechar esa información y ese valor añadido. El sector espacial no solo es la infraestructura, que es lo que llama la atención, ¿vale? Es todo el servicio que aprovecha esa información.
Entonces, ahí en España sí que hay muchas empresas dedicadas a la explotación, a lo que se llama la parte terrena del espacio. Pues esta parte sí que es un sector bastante grande y donde hay empresas que están haciendo avances muy buenos en detección de otros barcos, detección de fugas, detección, bueno, detección en general, lo que es observación de la Tierra, en cualquiera de los aspectos hay verdaderos líderes a nivel Y mundial. Patricia, ¿es complicado competir a nivel internacional? Hombre, ¿Os embarcasteis hace 15 años en esta aventura? Sí, claro que es Más- complicadísimo. Pero más fácil que hace 15 años. Sí, sí, sí. A ver, yo hace 2 años en unas jornadas internas del instituto me pidieron que hiciera una charla sobre la creación de, cómo había sido, no en tanto la carrera espacial, sino cómo había sido la La evolución de experiencia Fentis, ¿no? en la creación de una spin-off. Y yo creo que le quité las ganas a la gente de montarla, pero sí, porque es lo que comentábamos antes, lo de la democratización del espacio por el New Space ha sido como un punto de inflexión. Y en nuestro caso, antes de todo eso, el desarrollar, en nuestro caso Stratum o cualquier software o incluso un satélite, era una carrera de fondo en cuanto que costaba a lo mejor 10 años desarrollar un satélite. Yo recuerdo cuando al ser spin-off tenemos reuniones de la comisión mixta con pues Salvador Coll, que ahora es vicerrector, pero entonces era director de la CPI y era el presidente de la comisión, y entonces siempre la pregunta, bueno, ¿cómo va? Y nosotros, bueno, pues seguimos desarrollando Stratum. Y al año siguiente, ¿y cómo va? Bueno, pues seguimos desarrollando Stratum. Y pasaban los años y seguíamos desarrollando Stratum porque hasta que no conseguimos calificar el producto, industrializarlo, entonces estuvimos muchos años. Casi que se lanzó antes los primeros satélites de OneWeb, que eran ya New Space, que el primer satélite tradicional grande que fue con Stratum. Entonces, bueno, para que yo les he pedido a la gente de multimedia que me pongan una página web para que veáis qué es el New Space. Esta es una página web que se llama Stuff in Space. Y es todo lo que está ahora mismo orbitando alrededor de la Tierra, sobre todo en la órbita, la LEO, la más baja, que está más concurrida. Sí. Y esos son todo satélites, restos de satélites y satélites que ya no están en funcionamiento. Entonces, esto es lo que nos ha costado, pues nos ha costado un montón, pero digamos que todo esto ha cambiado por completo el paradigma en cuanto a modelo de negocio, en cuanto a costes de desarrollo, en cuanto a todo. Digamos que, igual que la inteligencia artificial, estamos todavía viendo a ver cómo, ¿no? Cómo nos apuntamos, ¿no?, al carro, sí, y cómo nos adaptamos, pues esto ahora mismo es nuestra inteligencia artificial, es decir, es nuestro... Un modelo de negocio completamente diferente, es decir, mirar hacia adentro y proveer servicios, y aquí sí que esto ya es una carrera más de sprint, ¿no? Hay que 100 metros, ¿no? Hay que estar al día para ofrecer servicios de todo tipo a este sector. Guillermo. Entonces, sí, es una carrera difícil, de hecho sí, se puede pinchar en cada uno y se puede ver, pues eso, dónde se pueden ver los de Starlink, OneWeb, cualquier cosa que haya estirado el espacio. En breve veremos a Stygia ahí, Guillermo. Ojalá. Ojalá, ¿eh? Ya que tenemos a Guillermo, y a partir de lo que habéis hablado Manu y Patricia, ¿qué recomendaríais a las nuevas generaciones, que como decimos están sentadas en esta mesa, para emprender, aunque desde Plutón ya lo han emprendido, un camino como el vuestro? ¿Qué ha sido quizá lo más complicado, haciendo de nuevo la analogía con el atletismo? ¿Dónde ha estado vuestro muro, si lo habéis pasado o si está por venir, y cómo lo habéis afrontado, y qué consejo daríais a Guillermo y a cualquier otro compañero o compañera de ingeniería aeroespacial y de otras titulaciones que quieran adentrarse en ese New Space? Pues es mi punto de vista, evidentemente, claro, pero desde mi punto de vista, en espacio se suele decir que si tú no vuelas, mientes, ¿vale? Porque hay muchos actores en el sector que no acaban de llegar nunca. O sea, siempre tienen ese muro y nunca acaban de sobrepasarlo, porque son buenas ideas, es tecnología totalmente válida, pero que nunca nadie con capacidad para hacerte volar
confía en ti para embeberte en una misión y por tanto nunca llegas al espacio. Como si no existiera. Y no existes. O sea, el reto de mucha tecnología muy válida es que nunca llegará a volar porque nunca nadie, o incluso porque el tren les pasa. Cuando pueden aportar valor, nadie confía en ellos. Y cuando alguien puede confiar en ellos, ya es tarde porque esa tecnología ha quedado obsoleta, porque tenemos otros retos que solventar en el espacio. ¿Y cómo sabes dónde está ese tren en el momento adecuado, en el sitio Pues, adecuado? Buena pregunta, me gustaría ¿no? saberlo, me gustaría saberlo, sí, sí. Pero quizá ese sea el reto más difícil de resolver, que es cómo tienes que afrontar, cómo tienes que ser capaz de convencer que tu tecnología puede aportar, si solo estás aportando una solución tecnológica, como por ejemplo en nuestro caso, cómo tu solución tecnológica va a resolver un problema que va a hacer cambiar el espacio como para que alguien dé el paso y confíe en ti. Y confíe en ti. ¿Cómo os embarcáis en esta aventura, Guillermo? ¿Cuándo surge la idea de Plutón UPV, del primer satélite? No sé si habéis tenido muros ya, no los habéis tenido. Vamos a hacer un poquito de historia, aunque sea breve, y así cuando vuele recuperaremos estas palabras. Plutón UPV nace en verano de 2022. Yo por aquel entonces había acabado tercer curso de Ingeniería Aeroespacial. Estaba en la especialidad de navegación, dentro de la cual pues hay alguna asignatura donde se ve alguna temática relacionada con espacio que no es quizá la típica que uno podría pensar de una asignatura aeroespacial, como por ejemplo relacionado con las telecomunicaciones. Al final, ingeniería aeroespacial es solamente un bloque más dentro de varias titulaciones o ramas de conocimiento necesarias para poder realizar un proyecto de espacio. Y decidí que tenía ya cierta base para poder iniciar un proyecto. Además, fui seleccionado por la Agencia Espacial Europea para participar en una Training Week en ESSEC, cerca de Redu, en Bélgica. Y conseguí empezar a montar un pequeño grupo de gente interesada en poder participar en el proyecto. La idea de poder hacer algo de espacio ya había surgido de cuando era pequeño, porque cuando estaba en el cole, en primero de primaria, yo jugaba a que los árboles que habían en el patio, jugaba a que eran naves espaciales, y nos hacíamos llamar el Club Plutón. Y un poco de broma, medio en serio, al final le acabamos dando ese nombre de Plutón al proyecto, de forma que es un poco como que seguimos siendo niños, no tan niños, pero haciendo cosas más relevantes. A partir de ahí el grupo ya creció, fuimos preseleccionados en 2 ediciones de Fly Your Satellite Design Booster y poco a poco conseguimos trabajar la concepción de, para empezar, cómo se hace un satélite. A nosotros nadie nos ha enseñado cómo se hace nada. La carrera de ingeniería espacial es una base. Las carreras, las titulaciones por lo general son una base sobre la cual tú tienes que construir muchísimo conocimiento por ti mismo. Tienes que de repente empezar a buscar profesores que estén interesados en poder ayudarte, buscar apoyo en departamentos, buscar también dónde puedes conseguir ayuda por parte de empresas, otros métodos de financiación económica. Hemos tenido varios muros, algunos de los cuales seguimos teniéndolos y otros estamos en proceso de poder resolverlos. Patricia, ¿cómo responde la universidad a lo que le exige a estudiantes como Guillermo y compañeros y compañeras suyas para formar parte o para integrarse o para intentar sobrevivir en esa carrera espacial? Porque comentaba Guillermo, la carrera, no la espacial, sino la de las aulas, es la base. Sí, y además el máster de aeronáutica no da atribuciones de espacio. Es una de las cosas por las cuales está en marcha ahora un máster que se implantará este curso que viene, no, seguramente, si todo va bien, al siguiente, que es el máster de Ingeniería del Espacio, precisamente porque la escuela detectó ese problema, es decir, que la carrera es Ingeniería Aeroespacial, pero se dan muy poquitas asignaturas relacionadas con espacio. Nosotros yo he impartido, junto con Alfons Crespo y con Ana Guasque, la asignatura de Diseño, Validación y Certificación de Sistemas Embarcados, de la cual Guillermo fue alumno en la
tecnología específica de aeronavegación. Luego hay sistemas embarcados para navegación y control, pero que tampoco es exactamente dedicado a espacio, entonces digamos que hay muy poquito. Y luego el máster de aeronáutica, yo creo que tocan prácticamente nada. Entonces, bueno, por cubrir esa parte, además en ese máster tenemos 2 asignaturas relacionadas con software embarcado para espacio, y nuestra idea es que los estudiantes de ese máster realicen el software embarcado de un satélite. Pues esa, digamos, que es la respuesta que queremos dar desde la universidad, porque la gente, pues que se demanda. Bueno, querías aportar. No, que iba a comentar respecto a Plutón. Yo a Guillermo lo conocí hará 3 años, posiblemente, cuando empezó, pasó por las oficinas de Fentis, por ser una spin-off de la universidad y estar muy relacionados con ellos, y nos contaron su idea de lanzar un satélite. Entonces, por el tema de la confianza que antes hablábamos, claro, lo primero que te viene a la mente es, bueno, un grupo de estudiantes quiere lanzar un satélite en 3 años, 4 años, quieren hacer lo mismo que a una multinacional como Airbus, con miles de ingenieros súper capacitados, les cuesta 8 años. ¿Dónde vais? Pues claro, ¿no? Que sí, vamos a ello, ¿no? Vamos. Entonces, bueno, pues si hablamos de qué le pedimos a esos estudiantes, pues les pedimos convicción en lo que hacen, les pedimos capacidad de trabajar en equipo. Estamos hablando de un sector, o sea, algo súper multidisciplinar. Antes poníamos, cuando estábamos hablando mostrando el instituto, han puesto una transparencia donde estaban todas las ramas del instituto, pues todas las ramas están representadas en el sector. Evidentemente hay inteligencia artificial ya volando, hay control de procesos, hay robótica, hay todas las ramas, informática industrial evidentemente, todas las ramas del instituto están representadas en el espacio. Por tanto, alguien normalmente no es capaz de controlar todas estas ramas, y lo que necesitan estos estudiantes es capacidad para tener una visión muy horizontal, muy transversal, muy colaborativa con otras disciplinas, y poder sacar lo bueno de lo suyo colaborando con los demás. Colaboración, palabra clave. Sí, Guillermo, perdona. Yo quería hacer un punto relacionado con esto, que es que normalmente en ingeniería aeroespacial hay un término que es la ingeniería concurrente, sobre todo en el ámbito, por lo que he vivido yo, de diseño de satélites. Al final uno puede tener inicialmente una idea de algo que hacer en el espacio en la cabeza, pero tienes que traducirlo en unos requisitos. Y esos requisitos te pueden derivar en un tamaño o formato de satélite, te pueden derivar en unas necesidades a nivel hardware y software, y al final en un diseño de satélite iterativo que se puede ir complicando, que embarca muchísimas áreas, muchísimas ramas de conocimiento, ya no solamente dentro del ámbito espacial, sino de telecomunicaciones o de informática, y que al final tú necesitas tener esa visión amplia, que yo creo que, habiendo visto un poco el currículum de las asignaturas del máster de espacio, creo que sí que va a cumplir con creces. De hecho, me consta que dentro de la generación que acaba este año la carrera de Ingeniería Aeroespacial hay muchísimas expectativas puestas en este máster de espacio, y que, jolín, ojalá que pudiera coincidir el inicio el acabar la carrera con el inicio del máster de espacio, porque hay muchísima demanda por parte del estudiantado. Es capacidad de adaptación también a la demanda, en este caso, del mercado, a la que se suma ahora con este máster. Igual que hemos hecho en la mesa redonda anterior. Si tenéis alguna pregunta ya para Manu, para Guillermo o para Patricia, es el momento. Si no, voy a abrir otro melón en breve, pero antes, ¿alguna cuestión? ¿No? ¿Se está convirtiendo la carrera espacial en un espectáculo? Sí que hay una... Uy, he abierto el melón, pero después. Muy buenas. Mi pregunta viene un poco en el sentido de... Bueno, en la Comunidad Valenciana todos sabemos que tiene un tejido empresarial más bien de pequeña empresa. Entonces, yo, por ejemplo, en cuanto al tema espacial, tengo una historia muy especial. Los que me conocen sabéis que yo vengo de un pueblo de Albacete pequeñito, de Caudete, y ahí, pues, primo mío, Talleres Clemente, empieza a trabajar con PLD Space, y ahora es el principal proveedor de mecanizados, de tal. Entonces, eso supone
cambio radical de la empresa, un cambio radical que en un pueblo pequeñito empiecen a hacerse cosas despacio, es algo prácticamente inviable los primeros años. Entonces, entiendo que a vosotros y en todo el entorno industrial de la Comunidad Valenciana, al igual que le ha pasado a PLD Space, también eso puede ser más un problema. Entiendo que que contéis un poquito vuestra experiencia del ser tan pequeños, lo que habéis tenido que hacer de extra por venir de un sitio donde pues, no hay conocimiento así a nivel espacial. Quiero decir que aparte de las barreras tecnológicas que habéis tenido que romper, ¿qué barreras sociales o estos vienen de la Politécnica de Valencia, esta gente como que no tiene, o son muy pequeñitos, o son 4, y qué van a hacer 4 ingenieros de software aquí? ¿Qué nos van a contar esta gente? Quiero decir, en ámbitos más europeos, internacionales, tal, un poco que nos contéis ese... ¿Cómo os habéis metido ahí? Sí, ¿no? estos españoles, ¿qué nos van a contar? Sí. Bueno, Pues- yo solo, luego sí, amplía a por Manu, favor. que es el que sabe, pero bueno, yo porque sí que estuve más en los inicios, a nosotros cuando montamos la empresa, básicamente nos obligaron a montar la empresa porque cuando tú quieres lanzar un satélite necesitas que detrás haya no solo un equipo competente, sino que sea un equipo duradero en el tiempo. Entonces, las universidades, digamos que los estudiantes van y vienen, o los profesores pues se pueden ir a otras universidades o pues se pueden jubilar. Entonces nos dijeron que teníamos que montar la ESA, que teníamos que montar una empresa para que hubiera, digamos que un equipo de respaldo, una prueba de que eso en el tiempo iba a perdurar. Y lo siguiente que nos dijeron fue, y ahora lo que pasa, ya tenemos la empresa, ¿vale? Y ahora ya, bien, ¿no? Dijeron, no, pero es que sois una empresa muy pequeñita, entonces nadie os va a contratar, la ESA nos va a contratar. La ESA no contrata a eso, lo que tú has dicho, a vosotros que sois unos Mindundis, ¿no? Sí. Os tenéis que asociar con un prime contractor, pero no siempre los que saben más del tema aciertan. En nuestro caso, hicimos ese intento de asociarnos con un prime contractor y nos echamos atrás en el último momento, y hicimos bien porque esa asociación iba a ser la completa desaparición de Fentis, nos íbamos a convertir prácticamente en esclavos de esa gran multinacional, y en el último minuto decidimos que no queríamos que la empresa fuera por ahí, que si teníamos que desaparecer, pues que lo haríamos, pero que no nos interesaba. Entonces, al final, y un poco como consejo también a Guillermo, al final la seriedad, el trabajo, es lo que te da respaldo. Te cuesta más o te cuesta menos, también un poquito de suerte y de ir de la mano, de elegir con quiénes ir, que eso también muchas veces es suerte, pero nosotros tuvimos la oportunidad de asociarnos con una gran empresa del sector, y hicimos bien en no ir de la mano con ellos y seguir nuestro caminito poquito a poquito, pasito a pasito, lento pero seguro, y sobre todo pues porque, y eso Manu lo puede decir, en cada proyecto que hemos estado, el resultado, o sea, quien nos ha contratado nos ha felicitado por el buen trabajo, por la seriedad, porque lo hemos hecho bien, y eso al final... También tienes que tener suerte, pero eso al final es la base. Y luego ya, si quieres, Manu. Sí. Una cuestión sobre esto que... Acércate el micro, por favor. Acércatelo. Ahí. Volviendo a lo que comentaba, era más bien de... Manu al principio ha dicho que evidentemente esto es una carrera. ¿No crees tú que el que todas las empresas que salgan sean pequeñas y medianas empresas que tengan que romper? Quiero decir, al final vosotros habéis perdido muchísimos años en papeleos, lo que comentabas, de buscar un socio, cuando esos años son clave y son muy importantes de cara a obtener, a que no se pase el tren que Manu comentaba. Entonces, ¿cómo se podría gestionar mejor desde Europa, desde las instituciones, que aprovechando, no sé si es bueno o es malo que haya pequeñas, medianas empresas que entiendo que muchas veces son más dinámicas que las grandes corporaciones, pero sí que, que deis un poco vuestra visión como pequeña empresa de cómo articular
todo ese engranaje que hay o que pueda haber en la Comunidad Valenciana de pequeñas empresas, porque aquí nadie se va a hacer cargo, como se está viendo, pues PLD en este caso sí que tiene ayuda de gobiernos, de estatutos más a nivel europeo y tal, pero realmente PLD es algo muy pequeñito, es una empresa muy pequeñita. Entonces, ¿cómo veis vosotros esos engranajes o cómo se debería de, no sé, articular todo eso para que esto vaya más, hablando desde una perspectiva de Comunidad Valenciana, claro? Vale. A ver, yo diría que a nivel europeo quizás sí que se está trabajando bastante en que eso sea así. Y de hecho, no quiero focalizar la mesa en Fentis, pero que Fentis esté ahí es un poco fruto de esa cultura europea en que sí que se puedan reutilizar las cosas, que lo llevamos más al modelo pues, que hay en automoción, en otros sectores, donde hay muchos proveedores que pueden proveer en lo que son buenos, y luego hay integradores que cogen el fruto de todos esos proveedores, lo ensamblan y obtienen un fruto mayor. Esa cultura de Building Blocks, por ejemplo, en Francia, que es uno de los partners que nos ha ayudado mucho, la Agencia Espacial Francesa lo que desarrolla es tecnología y lo que potencia es que toda aquella empresa grande, pequeña, que tiene algo que aportar al sector, lo pueda desarrollar y esa tecnología, ese conocimiento esté disponible para que la industria la utilice, la integre y obtener un beneficio mayor. Quizá en España aún estamos un poquito por detrás de eso. Como tú decías, en España el gobierno está apoyando a PLD como cabeza, ¿vale? Y es verdad que se cree que las grandes empresas van a hacer detractoras de esas otras, pues de mecanizados, no recuerdo el nombre Clemente, que has dicho, ¿no? ¿vale? Mecanizados Clemente, pues la gran industria va a ser detractora, pero no hemos alimentado la industria de base para que toda esa tecnología esté disponible. De hecho, aquí en España las pequeñas empresas de espacio les cuesta mucho justo por eso, porque o ya estás bajo del paraguas de un gran integrador o es complicado que te hagas un hueco, mientras que en el mercado espacial en otras regiones europeas, dijéramos, es mucho más fácil llegar, porque si tu tecnología vale y está disponible, grandes integradores van a confiar en ti y te van a dar la oportunidad de participar en el mercado. ¿Pero eso es algo inherente al sector aeroespacial o es algo inherente a la economía española? Quizá a la cultura, incluso, ¿no? A lo mejor sí, quizá más a la cultura que realmente al propio sector. Va más allá. Patricia, ¿quieres añadir algo? ¿Vamos con el melón o hay alguna otra pregunta por parte del público? Pues vamos con el melón. Carrera espacial. Estamos hablando de muchos años de investigación, de muchos desafíos, de ideas que algunos consideran locas. Y ahora añadimos carrera espacial y espectáculo. ¿Creéis que hay un riesgo de la espectacularización de esta carrera? Que lo estamos viviendo ya, que puede que vaya a más. Manu, Guillermo, Patricia, yo ya lo he abierto, vosotros lo recogéis. El riesgo existe. Partamos desde que a todos es un sector, es algo que nos llama la atención. Por como tanto, ciudadanos, o sea que... como persona, potenciamos el que se convierta en un espectáculo. Luego, grandes agentes pueden convertirlo para posicionarse y obtener ventaja. Como veíamos al principio de la carrera espacial, teníamos dos potencias que aprovechaban la carrera sin un futuro, o sea, sin un fin propio realmente ambicioso. La prueba es que llegamos a la Luna. No quiere decir que la carrera de llegar a la Luna no valiese para nada, no aportase nada, pero se llegó y luego perdió interés y en mucho tiempo no hemos vuelto porque no hemos necesitado seguir explotando eso que supuestamente habíamos creado allí. Entonces, por supuesto, sí que puede generar, o sea, tiene ese punto de espectáculo, pero tenemos que evitar puede que ser positivo en cierta... Claro, que si el espectáculo no se convierte en una burbuja, el espectáculo, claro, o sea, genera pasiones. La pasión genera carreras, genera que gente como Guillermo, como muchos otros, soñaran en primero, iba a decir EGB, sería primaria, ¿no? En el colegio soñaran con estar en el espacio. Sí.
Y todo eso, claro, que aporta al sector, pero tenemos que ver el sector que no solo es eso, es un sector que al revés, de forma muy transparente ya está en todas nuestras vidas. Al final tenemos muchas cosas interiorizadas que no pensamos que son espacio y sí lo son. Por ejemplo, todos, quedamos con alguien, nos envía la ubicación al móvil y vamos navegando con el móvil gracias a que hay una infraestructura espacial GPS que nos lleva hasta allí. Pero eso, consultamos por la mañana la predicción del tiempo, que está basada en observación de la Tierra, que cada vez es más compleja. Antes eran pequeños satélites o España lanzaba la constelación Hispasat para ver 3 satélites o que miraran la Tierra. Ahora lo que estamos viendo son constelaciones que nos dan una observación global de la Tierra, procesan la información de forma global y los servicios que dan son de otra dimensión. Y no somos... o sea, es cotidiano, pero no somos conscientes que estamos utilizando una infraestructura que no está en Tierra, que está totalmente en el espacio. Guillermo. A ver, yo creo que la carrera espacial es un espectáculo, en parte por una cosa que estábamos comentando antes, de que ahora el espacio ya es un servicio y de que ahora la sociedad ya puede percibir de forma algo más cercana la realidad de que haya miles de satélites volando a la Tierra y de que esos satélites, una parte, realicen un servicio. Además, sí que es cierto que ahora mismo hay, a nivel global, voy a decir 4 actores. Creo que a nivel global, dentro de la carrera espacial, estamos divididos en 4 sectores: Estados Unidos, Europa, China e India. Pongo a India también en el saco porque, aunque parezca que no, a nivel de infraestructura espacial, a nivel de cohetes, de satélites lanzados, ya tienen una infraestructura bastante relevante. Lo que pasa es que normalmente lo que solemos escuchar por las noticias suele ser más relacionado con Estados Unidos, últimamente las disputas que ha habido entre Donald Trump y Elon Musk, y puntualmente de algún hito realizado por China. Pero bueno, es un espectáculo que yo creo que también se puede tornar negativo. Perdón. Negativo. Perdón. Sí, perdón. Digo perdón por hablar de algo negativo, No. porque creo que también es una oportunidad a nivel militar de ver quién tiene más capacidades, tanto de vehículos lanzadores que luego, al igual que pueden ir hacia arriba, también en algún momento podrían ir hacia abajo, a nivel de satélites que pueden realizar tareas de espionaje, o a nivel de incluso satélites que sirvan para destruir otros satélites, generar más debris, colapsar la órbita baja por un interés propio. Es un espectáculo que se puede tornar crítico en algún momento. Yo decía antes, si la inteligencia artificial podría ser una amenaza, ese espectáculo puede ser una amenaza. Sí. Sí, porque creo que además está relacionado con lo que estaba hablando antes. Si no tienes un mínimo de ética que vaya a respaldar una inteligencia artificial en el sector espacio, al igual que en cualquier otro sector, ¿te sirve realmente? Para algunos propósitos te va a servir, para otros no. Y a nivel geopolítico son terrenos que son áreas muy movedizas y que al final lo que hablamos aquí, la carrera espacial, igual es una carrera por defensa disfrazada de espacio. Yo entendía el espectáculo más por el lanzamiento de naves tripuladas, y bueno, por ahí tripuladas vamos a hablar con también. personas para, ya no astronautas, sino Turistas. el otro día subió Katy Perry después de Calleja, ¿no? Yo lo entendía un poco por ahí. Por ahí vamos Entonces, también. bueno, a mí no me parece mal porque muchas veces, o sea, eso te obliga a desarrollar lo que es la tecnología de naves tripuladas, ¿no? De naves con personas dentro, que no es lo mismo que el lanzar satélites que, bueno, que si explota. Antes del New Space era una pérdida catastrófica de millones de euros, pero ahora, lo que comentábamos antes, ¿no? Starlink son miles, a lo mejor ya va por cientos de miles o decenas de miles. 6.000. ¿6.000 solo? Pues yo pensaba que llevaba más, pero que si Hay se 10.000 le... satélites en órbita ahora mismo en total. 10.000. Y 6.000 son Starlink. Exacto, quiero decir que, pero que si se rompe alguno no pasa nada porque no, el coste es relativamente barato en comparación con lo que se hacía antes. Pero cuando lanzas personas, pues tienes que tener, digamos que
más seguridad, y eso Y esto al es un final marco de redunda, pruebas, entonces. claro, eso redunda al final, y muchas veces los descubrimientos tecnológicos surgen por motivaciones que no tienen nada que ver con lo que había surgido al inicio de esa investigación. Entonces, yo lo veo positivo, y luego, bueno, pues eso, es espectáculo, es diversión, y eso hace también que la gente sueñe más todavía con ir al espacio. Antes era algo muy, muy, muy difícil, y ahora no es tan difícil, porque si tienes pasta. Claro, ahí choca con la Ahora si tienes pasta. Eso sí que no es la democratización del espacio, ¿eh? Bueno, ahora el siguiente paso es que sea más barato, pero para eso tiene que ir mucha gente fuera, se tiene que desarrollar muchísimo la tecnología, y que sea es segura, pero que sea muy, muy, muy segura, y abaratar costes, que al final yo creo que es lo que mueve muchas veces todo el negocio. ¿Queréis añadir, Guillermo, Manu? No, pues vamos a ir casi cerrando, y lo vamos a hacer con una pregunta común a los tres. Hemos hablado de 15 años de Fentis, hemos hablado de 2022, decíamos, aunque nos remontamos a ese patio de... corrígeme, primero de primaria, ¿no? Sí. Entiendo. EGB es boomer, que ya lo sé. Y de cara al futuro más inmediato, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el reto de Manuel Muñoz en esta carrera espacial? Pues el reto de Manuel Muñoz, en concreto, o de Fentis más bien, ¿vale? Sería el conseguir más credibilidad dentro, quizá es volver a romper ese muro que hablábamos antes, pero es el que sea una tecnología que se pueda usar de forma transversal y que esté disponible para cualquier miembro para cualquier entidad del sector que quiera utilizarla. Aún el sector sigue estando bastante polarizado, y el utilizar una tecnología que al final te cambia de forma arquitectural, o sea, te provee muchas ventajas, pero necesitas reconsiderar completamente tu misión, aún sigue siendo un reto. Y el poder establecer que lo que nosotros hacemos es un estándar para espacio y se puede usar de manera amplia, es posiblemente el siguiente reto. Para seguir convenciendo a más gente. Para seguir convenciendo. En vuestro caso, Guillermo, está clarísimo. ¿Cuál es el reto para conseguir el reto? En este caso, de ver a Estigia. Te iba a decir que el reto era volar el satélite. Porque una vez hayas volado un satélite, una vez hayas conseguido dar el conjunto global, ¿no? de no tener nada, una idea, hasta tener un satélite volando, ya se puede decir que has hecho un satélite. Que ya existes, ¿no? Que es lo que decía antes. Que has volado, ya existes, ¿no? Claro, exacto. Pues algo así pasa, y una vez tengamos esta receta, que no es una receta lineal, ya me gustaría que fuera lineal, ya se podría emplear para en un futuro hacer más satélites, poder aumentar la formación en el sector espacial desde Plutón, y también eso se vería reflejado en el grado y en el máster de espacio. Y también por el hecho de poder haber tenido la capacidad de generar todo eso desde cero, de absorberlo de aquí y de allá, de poder generar una formación que luego haga crecer al sector aún más. Ojalá sea que después de Estigia vengan muchos otros satélites, ya no solamente de Plutón, sino a nivel valenciano, a nivel nacional, satélites que sean tanto demostradores tecnológicos como que tengan usos de observación de la Tierra o ámbito militar. Nosotros lo contaremos. Espero que en X meses podamos contarlo desde el área de comunicación. Ese nuevo hito de Plutón y de Estigia. Patricia, cerramos contigo. ¿Cuál es tu gran reto, en este caso, pues el en la carrera reto espacial? docente es montar las dos asignaturas de espacio del máster de espacio, que lo que queremos es que los estudiantes utilicen Stratum, y porque es algo que ya les decía a los estudiantes de cuarto en la de validación, que hasta donde yo conozco no hay ninguna otra universidad que utilice software que se esté ahora mismo, que esté volando en espacio, porque es software que hacen multinacionales que no tienen versiones educativas, pero nosotros, al ser digamos que autores de ese software, pues
podemos utilizarlo para las asignaturas. Entonces, bueno, pues montar 2 asignaturas, el objetivo es que sean capaces de hacer el software de un satélite, de un CubeSat. Ese sería el reto, y luego desde la parte de investigación, nosotros también estamos ahora en el grupo de investigación, tenemos 2 tesis doctorales en marcha, en la que vamos a integrar inteligencia artificial para lo que es la planificación de los sistemas de tiempo real, sobre todo en el sector crítico, que es importantísimo dar las evidencias antes de poner el sistema en marcha de que, al menos temporalmente, todo se puede ejecutar correctamente. Sí, Manu. A mí me gustaría dejar de hablar en primera persona, ¿vale? Porque es verdad que la pregunta la has hecho en primera persona, pero dijéramos que quizá a nivel general el reto que tenemos que vencer es quitar la etiqueta de la propiedad del espacio. Es algo que se está trabajando ya muy activamente en el espacio. Al final estamos generando infraestructura y, como en muchas cosas, la infraestructura pública y de acceso para todo el mundo es muy útil para el común de los humanos, ¿no? Entonces, el empezar a quitar las etiquetas de la constelación de Elon Musk, el satélite de no sé quién, sino que sea infraestructura que da valor a toda la humanidad y que podemos utilizar de forma amplia, incluso infraestructura espacial de propósito general, para que, si tenemos que resolver problemas de inteligencia artificial que usan mucho cómputo, y mi satélite, que está tomando unas imágenes muy buenas pero no es capaz de procesar porque no tiene ese cómputo, parte de la infraestructura espacial le ceda ese cómputo, se resuelva el problema en el espacio y la cadena que baja, el ancho de banda es muy limitado y demás, bueno, pueda bajar y sacar mayor provecho. Eso sería, yo creo, el gran reto que tenemos que vencer, el quitar etiquetas y empezar a pensar en una constelación global y no tanto con etiquetas. Pues con esa reflexión de ese quitar etiquetas vamos a cerrar. Si hay alguna otra pregunta, os cedemos la palabra. Sí que hay una pregunta. Ramón. Yo era simplemente 2 comentarios. Primero, agradeceros porque ha sido muy, muy interesante y la organización. Y para los que somos legos en la materia, quería que si me podéis aclarar 2 cosas. Starlink eran 6.000 o 7.000 satélites y Stratum está en 1.000. Yo creo que estamos hablando de un séptimo, no está nada mal. Sí, sí. Y la pregunta era si el CubeSat va a usar Stratum. Pues sí, o sea, respecto al primero, al de las cifras, sí tenemos Starlink, no sé cuánto conocéis de ello o no, pero es una constelación con un único propósito, que es el dar cobertura 5G a nivel mundial. Para ello necesitan los 7, 8.000, están por 6.000, pero la idea creo que es tener 8.000 satélites. Nosotros, Stratum está presente en 1.000, pero para muchos usos. O sea, hay una constelación que son 600 que lleva Stratum, pero Stratum es una tecnología transversal que se puede utilizar en muchas cosas. Entonces, participamos en muchas constelaciones dando diversos servicios, ¿vale? Es un poco el valle de cifras, y la importancia es que una pieza tecnológica desarrollada o nacida del instituto está presente en el 10%, o sea, el 10% de cualquiera que ha elegido lanzar un satélite ha confiado en una tecnología que nació aquí en el instituto, y eso creo que es lo que nos tiene que llenar de orgullo a todos, y creo que es un hito muy, muy importante. Más allá del uso final, o sea, cada satélite de esos 1.000 se estará usando para una tecnología diferente. Respecto a Estigia, no sé si quieres... A ver, estamos un poco en proceso de evaluación de si se puede implementar Stratum en Estigia. Voy a dar un poco de contexto sobre el satélite, porque creo que aquí habrá gente que no lo conocerá. Estigia es un CubeSat de 2 unidades, es un satélite que mide 20 centímetros por 10 por 10, y va a llevar como carga útil un módulo con inteligencia artificial. Va a llevar un LLM muy optimizado, de forma que en tierra, con un teléfono móvil y un pequeño kit con una antena, puedas comunicarte con el satélite mientras pasa por encima de Valencia. Que puedas conversar con él, que puedas preguntarle desde hola, ¿qué tal, cómo está?, hasta preguntarle por aspectos de telemetría o incluso de cultura general. Un poco a modo de mini ChatGPT en el espacio, con las restricciones de hardware, de consumo y de dimensiones que hay.
Es un demostrador tecnológico un poco de la implementación de sistemas con inteligencia artificial embarcados en espacio y en particular de modelos de lenguaje. Y bueno, por ser más concreto, no sabemos si llevará o no llevará, pero lo que seguro que lleva es conocimiento y un montón de software valenciano, así que Desde un luego. motivo para sentir Sí. orgullo. de- Por ahora, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Podemos contar. Eso es. Pues Manu, Guillermo, Patricia, mil gracias por compartir con nosotros estas reflexiones sobre la carrera espacial. Yo, por mi parte, espero contar una nueva noticia de Estigia. Esperamos contar nuevas noticias de Fentis, y a todos vosotros y vosotras, de nuevo, mil gracias por haber compartido con nosotros, con el Instituto AI2, esta mesa redonda. La cerramos y seguimos con la celebración de este 25 aniversario. Gracias a todos y todas. Gracias a todos.